Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo veáis esto. Hoy vamos a hablar de neoliberalismo y educación y se va a conectar ahora mismo Enrique. A ver si estás por aquí ya. Se conecta ahora mismo Enrique y empezamos a hablar, pues bueno, de esta... Mm, Vale, ya estás por aquí Enrique, te envío la petición. Se está enviando. Hola, muy Buenos buenas. días Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy ¿Todo bien. bien? Bueno, muchas gracias por sacar este ratito, que la verdad he visto estos días tu tablón de Twitter y veo que tienes bastante actividad, sobre todo esta semana. Así que bueno, muchas gracias por sacar este tiempo y poder charlar aquí un rato. Nada, es un placer. Muchas gracias. Lo que comentaba un poco estos días en la cuenta, íbamos a hablar de cómo influye el neoliberalismo, ¿no?, en el ámbito educativo, y echaba un poco la vista atrás cuando se empezó a desarrollar toda la LOMLOE, la nueva ley educativa. Empezaron estas manifestaciones con el lema de Stop Ley CELA, ¿no?, en el que digamos que diferentes sectores de la educación, de la población, pues manifestaban su supuesto derecho a la libertad de elección de centro, ¿no? Y empezaron estos debates en los Sí, que tú también has escrito, sobre los que tú has escrito, sobre la libertad negativa y la libertad positiva, que para conceptualizar rápidamente, pues bueno, digamos que la libertad negativa es como una capacidad individual, ¿no?, en la que pues se entiende que el sujeto es libre cuando nadie restringe sus libertades, y luego está la libertad positiva, que sería aquella libertad entendida más como una capacidad colectiva en la que se buscan las herramientas para que todos podamos ejercer esta libertad. Entonces entraron en disputa estos dos términos. Hay que tener un poco en cuenta estos términos para lo que va a ser el trayecto de la entrevista. Dicho esto, para la gente que esté por aquí, decir que Enrique, en este caso a día de hoy, profesor en la Universidad de Educación en León, en la Universidad de León, vamos, en el departamento. Y bueno, filósofo, trabajador social, educador social, hay un currículo amplio ahí. Lo que nos interesa hoy son sobre todo, pues bueno, estas mayores investigaciones o escritos que tienes sobre eso, cómo influye, ¿no?, el neoliberalismo en el sistema educativo, y también pues dejar ese matiz de las últimas investigaciones que estás haciendo sobre memoria histórica, que siempre está bien recordarlas para tenerlas el telón de fondo. Dicho esto, Enrique, pues bueno, si quieres añadir alguna cosita sobre tu formación o sobre lo que estás haciendo, adelante y empezamos con estas preguntas que tenemos. pues nada, muchísimas gracias por la invitación, por estar hoy aquí y únicamente decir que yo casi toda mi trabajo profesional, el mayor tiempo de desarrollo, he sido educador de calle. Es decir, he trabajado con los chicos y chicas que de alguna forma se les echaba de los centros educativos, acababan en la calle, iban a programas incluso pues entonces de garantía social o talleres en los ayuntamientos y acababan teniendo conflictos y a su vez acababan de nuevo echándoles a la calle. Y entonces, bueno, pues al final con ellos es con quienes más he aprendido lo que es la educación desde la perspectiva de los márgenes, es decir, desde la perspectiva que quizá nos permite entender cómo la exclusión social es uno de los factores que más puede ayudar a corregir la escuela y la educación, que es quizá el único ascensor social o la única herramienta de compensación educativa que pueden tener sobre todo los chicos y chicas que provienen de familias más desfavorecidas en este país. Pues dicho esto, la verdad que empata un poquito con la primera pregunta que tenía planteada, que es a raíz de ya el famoso libro de Carta a una maestra, hecho por el alumnado de la escuela de Barbiana en Italia, y hay un fragmento del texto en el que hablan de que dicen que, digamos, la escuela que selecciona, ¿no?, pues destruye tanto a ricos como a pobres. Dice que a los ricos les quita el conocimiento de las cosas y a los pobres les limita ese medio de expresión, ¿no? Entonces, pues la primera pregunta va un poco por esta vía, saber digamos que cómo se puede frenar en este caso la segregación escolar, el fenómeno de segregación escolar que está teniendo lugar en muchos lugares, pero en España sobre todo con mucho hincapié se está viendo. ¿Cómo se puede frenar este fenómeno? Pues el mayor factor de segregación escolar en este país es lo que son los conciertos educativos. Curiosamente, las escuelas concertadas es como hacer una escuela para ricos y una escuela para pobres. De hecho,
a raíz de lo que tú decías, efectivamente, con la nueva ley Ujú. que se aprobó en enero aquí en España, pues surgió un bulo o falsa noticia diciendo que la ley era anticonstitucional, porque, bueno, de hecho, iba a restringir la enseñanza concertada. Nada más lejos de la realidad, por más que España es una anomalía en Europa en este Ujú. sentido y que de hecho lo que se debería haber iniciado hace mucho tiempo para equipararnos a otros países del ámbito europeo es un proceso para suprimir progresivamente esta anomalía y poder contar con una red pública única que garantice el derecho a la educación de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad, que eso es lo que daría cohesión social a este país. Y la triste realidad es que la LOMLOE, que es la nueva ley educativa, conocida popularmente como Ley CELA, pues mantiene tal cual la doble red sostenida con fondos públicos, considerando además, curiosamente, los conciertos un servicio público y equiparándoles en derechos a la red de titularidad pública, lo que hace es reafirmar así un modelo dual. Y esto es absolutamente sorprendente porque, claro, el concierto educativo inicialmente surgió de una forma subsidiaria, es decir, donde no llegaba la educación pública, en un momento del baby boom, pues se le dio carta de naturaleza, pero lo que no era de recibo es lo que está pasando ahora, es decir, que la financiación de la educación concertada ha crecido el 24% en los últimos 10 años, mientras que la pública aumentó solo un 2% según los datos del Ministerio de Educación. Y esto es uno de los elementos que más están erradicando. Primero, porque, por decirlo así, no somos una anomalía, la mayoría de la educación en toda Europa es pública, Ujú. el 90% en primaria. Uy. Uh-huh. Los centros concertados, ni por razones ahora religiosas, ni porque sea mejor educación, porque los profesionales que han pasado una oposición están en la pública, Ujú. sino fundamentalmente porque lo que dicen las investigaciones es que buscan que sus hijos e hijas no estén con los que no son de su misma clase social. Es decir, se ha surgido toda una clase aspiracional que aspira a mejorar o a llegar a determinados puestos que ellos consideran de ascenso y lo que no quieren es que sus hijos, dicho como decía así de forma irónica un prestigioso pedagogo, no quieren que estén ni con negros, ni con moros, ni con gitanos. Y justamente esto es lo que está consagrando ahora mismo la educación concertada, que si lo vemos alrededor de nuestro entorno, no está en las zonas rurales, Ujú. no está en los barrios marginales donde no puede hacer negocio. Realmente donde se concentra es en Madrid, en Barcelona, en Valencia, es decir, en los grandes emporios donde se está generando fundamentalmente negocio y puede sacar beneficios. O bien porque son empresas, y ya lo hemos visto con todo el pelotazo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que cobraba el 3%, eso de que dicen de Cataluña, pero lo hacían en Madrid, y de hecho está condenado el consejero de Educación de la Esperanza Aguirre porque cobraba por financiación irregular de la construcción de estos centros concertados, además en suelo público, sino en otras cuestiones, ya no solo es beneficio económico, sino beneficio ideológico en el caso de la Iglesia Católica, que controla el 60 y pico por ciento de lo que es la enseñanza concertada. Es decir, es un negocio ideológico. Y esto que se inició al principio con sentido de donde no llegaba la escuela pública, ahora se ha convertido en una red de selección y de exclusión de buena parte de la población Ujú. escolar de España. Claro. Luego, nos quedamos sobre todo estos datos del ascenso del 24%, ¿no?, en la escuela concertada y el 2% en la escuela pública. Necesario quedarse con estos datos. Dando paso a una segunda pregunta que tenía, a raíz de este libro último que has coordinado sobre educación crítica e inclusiva para una sociedad postcapitalista,
En tu apartado del libro hay un momento que hablas, digamos, tengo aquí literalmente citado, la educación debe ser considerada una práctica moral y política bajo la premisa de que el aprendizaje no se centre únicamente en el procesamiento de conocimiento, sino utilizar este conocimiento para una transformación social, no para hacer un mundo mejor. Entonces, claro, aquí mi pregunta es saber cómo debe el profesorado no quedarse solo en esta transmisión de información, sino también incidir para que los alumnos utilicen de forma pragmática esta información en el ámbito más social y por ende pues también político. ¿Cómo podemos crear ciudadanos más activos? Esta es una de la misión fundamental de la educación. No es solo transmitir el conocimiento heredado de las generaciones anteriores, que eso es necesario, pero tenemos que preguntarnos el para qué. La finalidad de la educación fundamentalmente no es solo qué contenidos se desarrollan, ni cómo se desarrollan, sino el para qué. Y la idea siempre ha sido para el bien común. El sentido de educar para el egoísmo, es decir, toda la pedagogía neoliberal es la pedagogía del egoísmo fundamentalmente, basada además en un planteamiento, eso, tú elige el mejor centro para los tuyos, selecciona lo mejor para ti. No, es que debemos pensar en el bien común de todos y todas, porque la educación es un derecho de todos, de toda la población. Y entonces yo quiero que tengan el mejor centro educativo, no solo mi hijo o mi hija, sino el hijo o hija de cualquiera de los demás, mi vecino o mi vecina, exactamente porque tiene el mismo derecho que el mío. Y esto es pensar en el bien común. Y yo quiero que los chicos y las chicas no simplemente que memoricen los conocimientos que tienen, que les transmitimos, que trabajamos en la escuela, sino que esos conocimientos que debatimos, que desarrollamos, que analizamos, les sirva, ¿para qué? Para transformar el mundo en un mundo más justo y mejor. Si no heredan nuestros hijos e hijas un mundo más justo y a su vez no construyen un mundo mejor para las siguientes generaciones, estamos rompiendo los derechos generacionales. No solo hay derechos sociales, sino también hay derechos de tercera generación. Es decir, nuestros hijos e hijas no tiene que pasar lo que está pasando ahora, que van a cobrar sueldos menores y van a vivir en condiciones peores que sus padres y madres. No, tenemos que construir un mundo mejor y esto lo ha puesto en evidencia no solo el movimiento que inició Greta Thunberg con toda la línea ecológica, sino lo que han desarrollado a lo largo de tanto tiempo los movimientos ecologistas diciendo no tenemos planeta B, debemos aprender a decrecer. Y la educación para el decrecimiento es una de las líneas básicas que se están desarrollando también en educación. Es decir, tenemos que aprender a vivir mejor con menos, porque no podemos tener coches privados, aviones privados, yates privados, todo el mundo, porque este planeta no lo soporta, tenemos unos recursos limitados y por lo tanto tenemos que dar respuesta a las necesidades, no a los deseos, lo que construye ese modelo de publicidad constante de consume, gasta, al margen de que haya sido producido en condiciones de precariedad porque tenemos que tener 15 camisetas para un solo cuerpo. No, a ver, ¿cuántas zapatillas necesitas? ¿Cuántos pies tienes? ¿Cuántas camisetas? Es que para desplazarte, para tapar el frío, no podemos estar teniendo armarios como los que tenemos permanentemente, porque esto agota los recursos del planeta. Y necesitamos tantos recursos, un solo brick de leche o un yogur ha recorrido 12.000 kilómetros entre el aluminio del recubrimiento, el plástico del yogur, las fresas de Argentina, la leche que se trajo de no sé, dice la huella ecológica que estamos dejando solo no lo podemos permitir los países que estamos en la zona norte. ¿Y eso qué significa? Que si todos los chinos, las chinas, todos los indios e indias, toda la gente de África consumiera al mismo nivel que consumimos los europeos o los norteamericanos, necesitaríamos 22 planetas para sostener este nivel de vida. Por lo tanto, claro que tenemos que construir un mundo más justo y mejor. Y la educación es una de las herramientas básicas para hacer, de alguna forma, entender a la población esta necesidad. Y si los chicos y las chicas no se comprometen realmente a construir un mundo más justo y mejor, algo mal estamos haciendo en la educación.
con este factor que comentas, ¿no? De que al final la educación, digamos que es el camino para crear este mundo mejor, la siguiente pregunta pues enlaza perfectamente, porque como también mencionas en tu libro, mencionas este Premio Nobel de Economía, James Heman, en el año 2000, y él habla de que la inversión en educación, por cada euro invertido en un niño, hay un beneficio, digamos, anual de entre el 7 y el 10%, ¿no? Entonces, claro, no se entiende cómo la educación, la inversión en educación pública solo ha crecido un 2%, ¿no? Estos años. Entonces, claro, la pregunta aquí es, si sabemos que hay estos datos de que se genera un 7 o un 10% de beneficio, ¿cómo es posible o a qué se debe que no haya una inversión en educación como la que debería de haber en España en este caso? Heckman decía, irónicamente, realmente los fondos financieros tuvieran esa rentabilidad que tiene invertir en educación infantil, es decir, en educación inicial, que era lo que él planteaba, y bueno, le dieron el premio Nobel por los estudios que hizo en ese sentido. Y realmente, si queremos cambiar en la educación, tenemos que empezar a poner en valor la educación infantil. Tenemos que, entre comillas, infantilizar la educación, porque nos tenemos que preguntar una cuestión. ¿Quién está desarrollando la mejor educación ahora mismo? ¿Quién es el momento más importante de la educación? Es la etapa infantil, cuando los niños y las niñas están haciendo conexiones neuronales a miles constantemente, están descubriendo el mundo, son como esponjas que empapan, y es ahí, porque todo lo que inviertas en prevención, luego lo evitarás en reinserción. Es decir, la fórmula de inversión que se decía siempre, cada vez que abres una escuela, cierras una cárcel. Se decía un poco metafóricamente, pero es en este sentido. Por lo tanto, deberíamos infantilizar, entre comillas, la educación, porque pensemos, lo que estamos haciendo es al revés, es secundarizar la educación y diciendo ya, las mamás y los papás ahora ya preguntan a la salida de educación infantil, a las maestras cuando decimos, estamos trabajando la destreza psicomotriz, la coordinación con lo manual, la coordinación, y a ver, déjame de vaina, ya saben inglés, ya hablan inglés, ya saben leer y escribir, es decir, pero que es que la educación de verdad no es para preparar para primaria, es para que se desarrollen como personas, y la educación primaria no es prepararles para el mundo laboral, como si fueran ya eso, con el bilingüe ese dichoso, que es que no hay niños y niñas ingleses en su entorno, que lo que tienen es que desarrollarse como personas y como ciudadanos y ciudadanas comprometidos para construir un mundo más justo y mejor y para construir una sociedad más vital y que se viva bien para todos y todas. Esa es la finalidad. Por lo tanto, preguntémonos lo siguiente. Si un niño y una niña a los 3 años, a los 4 años, pregunta por todo, quiere saber de todo, es cansino y decimos, a ver, pero déjame ver el partido de fútbol, chaval, no me preguntes ahora mismo por qué la luna es redonda, ya te lo contesto. Bueno, tiene una curiosidad enorme. ¿Qué es lo que pasa para que a los 14 años no quieran saber nada de lo que les contamos en la escuela? Algo estaremos haciendo mal. Este modelo de secundarizar la educación, de dejar de trabajar como se trabaja en educación infantil, por rincones, por proyectos, de forma globalizada, donde los niños y niñas se sienten apasionados por ir a la escuela, se entienden que la educación es un viaje apasionante de descubrimiento. Esto lo tendríamos que llevar a primaria, a secundaria y a la universidad, y valorar y pagar más a las maestras de educación infantil. Deberían ser las más pagadas de todo el sistema educativo, porque realmente deberían ser las más reconocidas. Por lo tanto, esto era lo que planteaba James Heckman. Pero claro, para eso se necesita inversión, que es lo que tú decías muy bien, claramente. Y yo lo que quiero es que haya presupuestos escandalosos en educación, porque no se puede hacer, no se puede tener clases con 15 alumnos y alumnas para hacer una educación inclusiva, personalizada, que atienda a la diversidad y que pueda dar feedback continuamente con grupos de clase como los que yo tengo en la Facultad de Educación, de 83 alumnos y alumnas. ¿Cómo puedo trabajar una educación inclusiva? ¿Cómo puedo trabajar una educación personalizada? ¿Cómo les puedo dar retroalimentación continuamente a lo que están desarrollando si yo tengo 83 todos los días? Y eso es imposible, pero el Plan Bolonia se decía justamente las clases de la universidad deberían ser de máximo 30 y en el momento que llegara a 38 se duplicaba. Por eso he elevado a la Unión Europea una petición para que se debata en la Comisión Europea la reducción de ratios y que haya 15 alumnos y alumnas por clase en la educación obligatoria. Y lo han admitido. Y la Comisión Europea lo vamos a debatir y si sale adelante, justamente
obligará a todos los países del espacio europeo de educación superior, a reducir la ratio. Pero claro, para reducir la ratio a 15 alumnos y alumnas por aula, significa que si ahora están en 25 o 30, se tiene que duplicar el número de profesorado, y para eso se necesitan recursos y presupuesto. Y eso es lo que no tenemos. Ahora mismo nos han recortado en los últimos 10 años 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros. Nos han recortado, nos deben, pero es que eso ha expulsado de la universidad a más de 60.000 alumnos y alumnas de esta universidad, pero ha echado a 23.000 profesorados. Entonces, claro, con estas condiciones, ¿cómo se va a poder desarrollar una educación? Por eso decíamos que la nueva ley tenía que venir con un acompañamiento educativo. Y si vemos qué es lo que está ahora mismo, los presupuestos de educación, dices, realmente está en el 4% del PIB. 4% en cada punto del PIB son 10.000 millones de euros, 40.000 millones de euros, cuando países como Finlandia o Suecia están en el 7% del PIB, es decir, 30.000 millones más. Y tú dices, ahora se acaba de poner con la pandemia 2.000 millones, pero es que Florentino Pérez acaba de montar toda una superliga de fútbol que van a sacar cada año 4.000 millones de euros. Tú dices, claro, yo lo que quiero son presupuestos escandalosos para educación y no para el fútbol, ni para rescatar bancos, 100.000 millones, ni para armamento, 20.000 millones que se han puesto este año 2020. Claro, yo eso sí quiero, y además quiero que se blinde en la Constitución, de tal forma que venga el gobierno que venga, no se pueda bajar del 7% del PIB para la educación pública. Porque con esos recursos entonces sí que podríamos hacer clases de 15 chicos y chicas, educación inclusiva, sí que podríamos trabajar por proyectos, sí que podríamos tener el profesorado tiempo para juntarnos y generar material alternativo, que no solo sean las plataformas de las GAFAM, de la Big Tech, la que nos maneje ahora mismo y tenga la soberanía digital en sus manos, y entonces sí que podríamos hacer una educación realmente al servicio del bien común y no del negocio educativo, como están introduciéndose ahora cada vez más todos estos Microsoft, Google, Amazon, y que nos van a vender una educación justamente low cost en las redes. A lo largo de esta respuesta has mencionado en algún momento este cambio que hay del deseo por aprender en los niños más pequeños y el estudiar para probar ya cuando estamos en secundaria, ¿no? Yo creo que también aquí pues a veces pasa lo que comentabas, que cuando son pequeños quieren ya todas las familias que hablen inglés, que sean perfectos en todo. A veces nos olvidamos de que los niños pequeños ya son personas, de que tienen sus derechos y queremos formarlos ya para el mundo futuro cuando realmente tenemos que centrarnos en el ahora. Entonces, enlazado con esto que mencionabas, una de las preguntas es, pues realmente, ¿qué camino crees que debe tomar la educación para que cuando seamos adolescentes, cuando estemos en esa etapa de secundaria, seamos más mayores, siga habiendo ese deseo para aprender y no se estudie para probar, ¿no? Que yo creo que también enlazado un poco con este tema que hablamos hoy del neoliberalismo, es un poco esta necesidad de estar como produciendo, realmente estudio para sacarme esto de delante, de estar en una continua producción, y no nos paramos, ¿no?, a esa filosofía más slow de que hablamos, esa educación más slow de la filosofía del caracol, para realmente pues, estudiar para aprender, ¿no? ¿Cómo crees que realmente se debe de enfocar la educación para seguir esta senda más lenta, más del deseo por aprender y no tanto para producir y vomitar estos conocimientos y quedarnos ahí realmente en un apartado memorístico sin más? Pues mira, yo creo que habría que hacer dos líneas. Una, desaprender, y otra, reaprender de una forma efectivamente mucho más lenta y con más sentido común. Y explico esto. Es verdad que la educación neoliberal está configurando un nuevo sujeto, el sujeto neoliberal. El capitalismo ha conseguido que el relato neoliberal sea visto como la condición natural de la humanidad. Es decir, se nos educa para elegir libremente, incluso desear pertenecer al sistema. Es la nueva política del consentimiento y de la libre elección, los dos ejes del neoliberalismo emocional que asientan sobre todo la eficacia de este sistema y que además convierten este sistema en un proceso socioeducativo de interiorización del propio modelo. El panóptico posmoderno es que es prácticamente voluntario. Utilizo los términos de Foucault, pero es que es ese modelo casi. Lo que el capitalismo se ha dado cuenta en la era neoliberal
es que no necesita ser duro, lo que tiene que conseguir es ser seductor. Es decir, pasado el tiempo de la conquista por la fuerza de los imperios, por la fuerza llega la hora del control a través de la persuasión. Y lo que estamos viendo en educación es que lo que denominamos McDonaldización, es decir, educar al estilo McDonald's, de empaquetado industrial, que es muchas veces bastante habitual, esta McDonaldización es más profunda y duradera en la medida en que el dominado es inconsciente de serlo. Razón por la cual, claro, para todo imperio que quiera perdurar, el gran desafío consiste en domesticar las almas. Y lo que está claro es que la clase trabajadora nunca se hubiera convertido espontáneamente al modelo neoliberal mediante la sola propaganda del modelo. Ha sido preciso instalar mediante lo que Foucault llamaba ya clásicamente una estrategia sin estrategias, los mecanismos de educación del espíritu. El paso inicial consistió en inventar el ser humano del cálculo, ese ser humano del cálculo individualista que busca sobre todo el máximo interés individual. Se sienta sobre todo mediante un discurso que alega que la búsqueda del interés propio es la finalidad de todo ser humano y que además naturaliza las relaciones de competencia y de mercado como si no hubiera otra forma posible de relacionarnos. Ya no se trata, por lo tanto, de mejorar lo colectivo con el esfuerzo común, sino en la capacidad y el talento individual de elegir con acierto la mejor oportunidad. Porque, nos dicen, el fin del ser humano es realizarte tú mismo frente a los demás. Es esa pedagogía del egoísmo y de la competitividad permanente. Y emerge así el nuevo sujeto emprendedor. Esto que está tan de moda ahora en la educación y que el profesorado se vuelve loco para ver cómo educar en el emprendimiento. Claro, todo esto, esta pedagogía neoliberal es productora de este tipo de subjetividad que está alentada sobre todo por una pedagogía del egoísmo constante. Porque, ojo, educar en el emprendimiento es mucho más que enseñar determinadas técnicas y conocimientos. Es aprender a tener muy claras las reglas del capitalismo para aprender a ser ganadores en este juego. Y la ideología neoliberal se ha convertido así en la razón instrumental del capitalismo contemporáneo. Claro, esto explica por qué, a pesar de las consecuencias catastróficas que hemos vivido con las crisis, con la pandemia actualmente, que han llevado todas estas políticas neoliberales, desde hace 30 años estén cada vez más activas y vigentes. Y ahora mismo vemos que en educación es que ser emprendedor se ha convertido en tendencia. El emprendedor uberizado es la nueva figura heroica de la nueva clase aspiracional, porque aguanta sin dormir y a base de cafeína para trabajar como si fuera dueño de la empresa, pero eso sí, cobrando como un becario. Y por supuesto, asumiendo todo el riesgo, sin seguros ni descanso, pero felices y contentos de ya no ser clase trabajadora, sino avispados emprendedores. Claro, es que se engendra así lo que se denomina el animal laborans, que se autoexplota y se cree libre. Y claro, la presión es que se está convirtiendo prácticamente en insoportable. Si no emprendes es que no eres nadie, eres responsable de construir tu propio futuro. Claro, pensemos que ante el derrumbe del empleo estable, de la precariedad organizada como sistema que tenemos, claro, lo que hacen es desplazar el riesgo y la responsabilidad a cada persona, convirtiendo a las propias víctimas en culpables de la situación que sufres. Hay mucho desempleo porque faltan emprendedores. Esta ideología del emprendimiento, además, viene curiosamente acompañada por la ideología del pensamiento positivo, lo que llaman la ciencia de la felicidad. El complemento necesario para ayudar a adaptarse a la explotación y además, que es que te sientes un colaborador libre y necesario mediante técnicas del coaching emocional, que llaman ahora. Esta ciencia de la felicidad que ha servido para gestionar la frustración de grandes contingentes de población afectados por los despidos masivos, se está instalando en las pedagogías educativas con la psicología positiva y manuales tipo Pablo Coelho, para aprender a cambiar la percepción antes que cambiar las condiciones de vida. Es decir, métodos que animan a la servidumbre voluntaria. El fracaso nos dice, que es un problema de actitud personal. La crisis es que es una oportunidad. Es como la película de los Juegos del Hambre, pero revestida de lenguaje de coaching, con una advertencia, eso sí. En este nuevo mundo no hay lugar para perdedores, para losers. La protesta y el conflicto social no tienen sentido, dado que, claro, si las exigencias
son autoimpuestas, no tienen responsable ajeno. Por lo tanto, el fracaso es responsabilidad tuya, es responsabilidad personal, es una patología, casi. Por eso, en vez de llenarse los sindicatos, nos dicen los psiquiatras que son sus consultas las que están a rebosar por depresiones ante el paro y la precariedad. El problema, digo, es que es más fácil evadirse de una prisión física que salir de esta racionalidad elegida libremente, porque esto supone librarse de un sistema de normas instauradas mediante técnicas del control del yo. Por eso digo que frente a esto, frente a esta pedagogía del egoísmo, necesitamos salir de la pandemia rescatando lo que tantos proclamaron, sobre todo al principio, la pedagogía del apoyo mutuo. Solo juntos lo conseguiremos. Eso que se decía tanto, este virus lo paramos unido. Pues todas y todos hemos oído este tipo de mensajes que se han repetido desde el inicio de la crisis del coronavirus. La pregunta que me hago es si aprenderemos la lección una vez que pase la crisis. Porque en la escuela sí que lo tenemos claro. Educar para cooperar siempre ha sido un principio básico que se ha venido planteando y proponiendo desde infantil hasta la universidad, con mayor o menor intensidad, pero eso siempre lo decíamos. Los seres humanos, de hecho, preferimos cooperar a competir en nuestra vida diaria, especialmente cuando buscamos el bien común. Esto es lo que ha demostrado el reciente estudio antropológico que fue muy comentado de Scott Curry, bueno, de Mullis también y Whitehouse, que eran de la Universidad de Oxford, que encabezó tantos titulares del mundo por la universalidad de sus hallazgos. Lo que demostró también la tan conocida bióloga Lynn Margulis, que decían claramente, la tendencia hacia el mutualismo es la forma en que la vida se extendió por todo el planeta, no mediante combates, sino gracias a la cooperación. Algo que ya concluía hace muchísimo tiempo uno de los grandes pensadores, que es el anarquista ruso Kropotkin, quien demostraba que el apoyo mutuo, la cooperación, los mecanismos de solidaridad, el cuidado de los otros y el compartir recursos son el fundamento de la evolución de la especie humana. Por lo tanto, estamos comprobando y constatando con esta crisis que cuando vienen mal dadas, claro, cuando nos jugamos lo vital y lo esencial de las sociedades, necesitamos el amparo del grupo, de la comunidad para superar las crisis. Es entonces, claro, cuando nos lamentamos tardíamente de los recortes de miles de millones que se han hecho en la sanidad pública, en la educación pública, y nos damos cuenta del error que es no tener ya una banca pública que sostenga la economía y la inversión pública para generar empleos estables. Por eso digo que es urgente descolonizar, deseducar nuestro imaginario teñido por la ideología neoliberal. Esta es una de las labores cruciales actuales de la educación crítica, deseducar frente a la barbarie neoliberal. A ver si aprendemos por fin y superamos el dogma neoliberal y el sistema económico capitalista y avanzamos justamente hacia un sistema económico ideológico basado en el bien común, en la cooperación, en la justicia social, la equidad, la solidaridad. Por eso digo que yo espero, en definitiva, que la salida de esta crisis sea una oportunidad para ello, que aprendamos de una vez por todas que el capitalismo y la ideología neoliberal que lo sostiene es completamente tóxico para la especie y para el propio planeta, y que sin ayuda mutua, sin cooperación, sin solidaridad, sin justicia social, estamos abocados a la extinción como especie y como planeta. Es decir, educación crítica o barbarie, que es que no hay neutralidad posible realmente. La verdad que ya llevamos esa media horita que solemos hacer aquí, Enrique. Me quedo con muchos de los datos que has dicho, ¿no? Yo creo que hay que poner, la verdad, que incidir en esa subida única del 2% frente al 24% en la concertada, lo repito, esa inversión única del 4% frente al 7% en otros países en el PIB sobre educación, y sobre todo estos últimos datos que has dado, ¿no? de favorecer esta cooperación en lugar de esa competencia en la que estamos metidos. Tenía otro libro en mis apuntes, que era este de psicopolítica de Byung-Chul Han, ¿no? En la que habla ya, pues bueno, de que el capitalismo y el neoliberalismo, lo que comentabas tú, ¿no? De que ya no necesita oprimir, sino que nosotros nos autooprimimos a nosotros. Entonces, pues bueno, ver cómo podemos ir saliendo de ahí es el camino, yo creo, que le queda a la educación. Dicho esto, como ya te dije, bueno, va esa media horita. Al final, pues nada, dejo siempre eso, un minutito por si el invitado en este caso quiere dejar alguna otra perla, y cerramos este diálogo, Enrique, y eso, que un placer escucharte, y si quieres añadir algo, pues adelante. Pues nada, decir que yo creo que nuestro gran problema es la obediencia. Nuestro problema es que multitud de personas de todo el mundo han obedecido los dictados de líderes, de gobiernos,
y nos hemos convertido en gente obediente ante la pobreza, ante el hambre, ante la estupidez, ante la guerra y la crueldad. Y que nuestro problema es que la gente es obediente mientras las cárceles están llenas de ladronzuelos y los grandes ladrones rigen los países. Este es nuestro problema. Y en definitiva, digo siempre que la verdadera munición del capitalismo no son las balas de goma o los gases lacrimógenos, es nuestro silencio. Ya lo decía Martin Luther King, tendremos que arrepentirnos en esta generación no tanto de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena que miramos para otro lado. Como diría Ernesto Sábato, estamos a tiempo de revertir esta masacre. Esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso, porque nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas y de la sociedad en su conjunto. Y como dije antes, educación o barbarie, no hay neutralidad posible. Muchas gracias a ti y a vosotros. Nos quedamos con este mensaje, Enrique. Un placer compartir este rato. Un abrazo, que vaya bien. Lo mismo digo, un saludo, salud y república. Chao, chao.